Y lo que nos impactó fue de que nos estaba pidiendo que la lleváramos. El cuerpo se nos empezó a poner inclinado a los dos y que todos pensábamos que se trataba de el espectro que todos conocemos aquí en El Salvador como la descarnada. Bueno, mi historia es acerca de cuando yo estaba en el año social, en el año de 1996, en el hospital de Metapán. Recibimos una paciente en la noche en el hospital, que por cierto iba de Guatemala, era guatemalteca, y era un caso bien delicado de un niño que tenía problemas cardíacos. Entonces decidimos mejor no atender el parto ahí en el hospital de Metapán, sino que trasladarla para aquí, para el hospital de Santa Ana. Hablamos, nos la recibieron, preparamos la referencia y a eso de las 10:30, 11 de la noche salimos para Santa Ana y vinimos a dejar a la paciente. Todo bien, llegó bien, todo estable. Y ya cuando nos dirigíamos de regreso para el hospital de Metapán, eran más o menos las 2:30, 3 de la mañana, a la altura del Cerro San Jacinto, antes de entrar a Metapán, por donde hay una ceiba, íbamos con el motorista platicando nosotros dos, el enfermero iba dormido, y nosotros íbamos platicando para evitar que el motorista se durmiera, porque ya eran las 3 de la mañana. Cuando en eso, a nivel de más o menos ahí, sí, exactamente en ese punto de la ceiba, vimos a un espectro, una mujer vestida de blanco, con el pelo sobre su rostro. No logramos divisarle bien el rostro. Y lo que nos impactó fue de que nos estaba pidiendo que la lleváramos. Estaba pidiendo ride. Abundan los testigos que afirman haber tenido una experiencia tétrica con una hermosa mujer que se aparecía pidiendo ride o aventón en la carretera que conduce de Santa Ana a Chalchuapa. Y nosotros habíamos escuchado, pero en otras partes de El Salvador, ¿verdad? En las carreteras, más que todo en las madrugadas, en la carretera de Chalchuapa, en la carretera de Atiquizaya. La mujer, en primera instancia, se aparecía en la orilla de la calle con una vestimenta provocativa y con una actitud sensual y audaz. Llamaba la atención de los incautos, que eran atraídos por su belleza y coquetería. Cuando los conductores le preguntaban hacia dónde se dirigía, ella le contestaba que a unos pocos kilómetros del lugar. Entonces se montaba en el auto y comenzaba a seducirlos. El cuerpo se nos empezó a poner inclinado a los dos. Y nos dio un susto exagerado, como un miedo, ¿verdad?, compartido ahí con el motorista. Y me dijo él: ¿quiere que paremos, doctor? Y entonces le digo yo: dele con todo, porque eso no parece que sea un ser humano, es un espectro, le digo, ¿verdad? Y el motorista pues aceleró y pasamos a la par de la mujer, y nosotros medio alcanzamos a ver que volvió la cabeza y nos vio que pasamos, y nosotros llegamos al hospital asustados. Cuando los hombres empezaban a tocarla y besarla, entonces sucedía algo espantoso. La piel se desprendía de su cuerpo hasta quedar totalmente convertida en pocos segundos en un esqueleto humano. Lo único que de medio le vimos fueron las manos, que se miraban bien, manos delgadas y largas. Minutos después, sus víctimas eran encontradas en estado de total confusión y únicamente recordaban los instantes en que aquella escena tenebrosa había ocurrido. Y cuando llegamos al hospital, contábamos, al día siguiente incluso otros motoristas empezaron a decir que lo mismo les había sucedido en varias ocasiones, más o menos como a esa hora, que habían ido a dejar pacientes en la madrugada aquí a Santa Ana. Y nosotros pues al final concluimos que en esa zona, en ese punto específico, no era la primera vez que sucedía ese caso que salía ese espectro a atemorizar cuando uno pasaba a esa hora. Según los moradores del lugar, el espíritu de una bruja maligna es la protagonista de la lúgubre aparición. Y que todos pensaban que se trataba de el espectro que todos conocemos aquí en El Salvador como la descarnada. Ese es lo que yo podría contarle de ese suceso paranormal que me sucedió en esa ocasión.